Muy buenas noches, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos en nuestra quinta o sexta sesión sincrónica, la última de nuestra guía de aprendizaje de legislación en familia. En clases anteriores hemos tocado temas correspondientes a diversas instituciones jurídicas que sirven de origen o que son el origen de la familia como, para que la redundancia, como institución, como núcleo fundamental de la sociedad. Esas instituciones de las cuales hemos hablado en varias ocasiones, las podemos denominar o podemos llamarlas por dos nombres, dos nombres. ¿Cuáles son esas dos instituciones? ¿Quién me dice? A ver, vamos a recordar. Margarita, a ver, ¿qué dices? Perdón, profe, ¿cuáles son las dos instituciones de la familia? Las instituciones por medio de las cuales se da origen a la familia. Lo ha dicho el artículo A 42, matrimonio y la que vimos ayer, antes de ayer. no estuve en clase, esponsales, ¿no? No. Cuando hablamos del matrimonio, dijimos que el matrimonio era la unión a partir de un contrato que surgía, ¿cierto? Que celebraban esos dos contrayentes, los cónyuges, ¿cierto? A partir de allí nacían unas obligaciones, a partir de allí nacían también unos elementos de existencia y validez. Eso a partir del matrimonio, ¿cierto? A partir de un vínculo matrimonial, de un negocio jurídico, ¿cierto? El matrimonio es un contrato solemne. Pero a veces ese matrimonio no se hace a través de esa solemnización, sino que simplemente se da por la libre voluntad de un hombre y una mujer. ¿Cómo se llama esa unión libre y voluntaria? Unión marital de hecho, ¿no? Muy bien. La unión marital de hecho es la otra institución jurídica por medio de la cual dos personas pueden formar lo que conocemos como la familia, ¿cierto? A partir de esas dos instituciones, muchachos, nacen diversas obligaciones, entre ellas las obligaciones de la cual o sobre la cual vamos a hablar el día de hoy. La obligación de alimentos, o también conocida como el derecho de alimentos, la obligación alimentaria. Entonces, para poder desarrollar este tema de una manera un poco más práctica, vamos a compartir nuestras diapositivas como de costumbre, ¿cierto? A compartir las diapositivas. Muchachos, las estamos viendo. No, profe. Ya, un segundito, a ver.
Listo, ahora sí las estamos viendo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, muchachos, la obligación de alimentos obviamente nace a partir de diferentes situaciones, tanto biológicas como jurídicas. ¿Cómo así biológicas? Obviamente la obligación de alimentos surge a partir de un vínculo jurídico que existe entre una y otra persona. Ese vínculo puede ser natural o jurídico. Natural, ustedes saben, el biológico a partir del parentesco, y también jurídica, en donde pues nace alguna obligación a partir de las instituciones jurídicas de las cuales hablamos en las clases, en las dos clases pasadas, a partir del matrimonio y a partir de la unión marital, de hecho. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el fundamento jurídico para establecer que existe la obligación de alimentos? Primero que todo hay que establecer que los alimentos hacen parte de las obligaciones legales, ¿cierto? Porque los alimentos encontramos la fuente de la obligación en el Código Civil, en la misma ley. Entonces vamos a remitirnos, por favor, al Código Civil, al artículo, vamos a remitirnos al Código Civil a ver si David me colabora, que siempre es mi lector. El artículo 411, por favor, David. Ya, un momento, profe. Listo, no te preocupes. Titulares del derecho de alimentos. ¿Sí? Se debe alimentos al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa, a los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. La acción del donante se dirigirá contra el donatario. No se debe alimento a las personas aquí designadas en los casos en que la ley se los niegue. Listo. Vamos entonces a determinar que la fuente de la obligación de alimentos es la misma ley. Ese artículo que acaba de leer David es la fuente de las obligaciones de alimentos. Es decir, que es una obligación de carácter legal, ¿cierto? De carácter legal. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? El contrato, el cuasicontrato, ¿cierto? El delito, el cuasidelito, y la ley también es fuente de obligaciones. Y en este caso, los alimentos son, la fuente de la obligación de alimentos es la misma ley, la misma ley. Obviamente, el legislador ha sido sabio esta vez, ¿cierto? No es sarcasmo, pero ha sido sabio y ha establecido que obviamente parte de unos vínculos naturales y jurídicos, naturales hablando biológicamente, a partir del parentesco y obviamente a partir de unas situaciones jurídicas que parten o que nacen a partir de los vínculos jurídicos como el matrimonio y la unión marital de hecho. Ahora, también hay otras situaciones, pero esas situaciones nos interesan más las que vamos a ver en esta clase. ¿Pero qué son los alimentos? ¿Qué es eso de alimentos? Muchas personas tienden a malinterpretar, a confundir alimentos con simplemente la alimentación, la comida, ¿cierto? Simplemente con el arroz, con la yuca, con las lentejas, con simplemente, como dicen por ahí, los tres golpes del día. No. Alimentos no es solamente la alimentación.
Eso no es el derecho de alimentos. ¿Qué es alimento? Es el deber que tiene un sujeto llamado deudor alimentario, es decir, vamos a llamar alimentante, deudor alimentario o alimentante, de proveer a otro llamado acreedor alimentista, o en este caso podemos llamarlo alimentado. ¿Sí? Eh, Obviamente, esa capacidad, ¿cierto? O el derecho, o vamos a llamar la proporción o la tasación de esos alimentos, que ahorita vamos a especificar qué son los alimentos, será proporcional primero a la capacidad que tenga el alimentante, es decir, qué capacidad económica tenga el alimentante, porque nosotros no podemos, o la ley no puede obligar a una persona a dar más allá o a dar más allá de lo que no tiene, ¿cierto? O de lo que pueda dar. Pero también es importante conocer la necesidad del alimentado. Entonces, esos son dos factores importantes que tienden a representar un factor importante, ¿cierto? Son factores que influyen en cuanto a la tasación de esa obligación de alimentos que puede tasarse en dinero o en especie. Muy importante. Los alimentos pueden tasarse tanto en dinero como en especie. Es decir, yo puedo decir, le voy a dar 500.000 pesos a mi hijo de cuota de alimentos, pero también puedo decir, le voy a dar 250 en dinero, pero le voy a proporcionar el colegio, le voy a proporcionar la salud, le voy a proporcionar la recreación, lo voy a sacar al cine, ¿cierto? Le voy a dar el vestido. Así también puede acordarse, pues, una cuota alimentaria. En todo caso, muchachos, la cuota de alimentos o los alimentos, la obligación de alimentos es aquello indispensable para el sustento del menor, pero no solamente el sustento, sino también el desarrollo integral del mismo. ¿Qué entra ahí? Habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, educación, instrucción del menor, ¿cierto? Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre también los gastos de embarazo y parto, muy importante. Entonces los alimentos, muchachos, no es solamente, como dicen por ahí, los 3 golpes del día de alimento, ¿cierto? De alimentación. Los alimentos se clasifican o tienen una clasificación, ¿cierto? Primero encontramos los alimentos legales, ¿cierto? Se clasifican en legales y voluntarios. Los alimentos legales son aquellos que se dan por mandato legal, por ministerio de la ley, ¿cierto? Es decir, lo que determina, ¿cierto?, el artículo 411 de nuestro Código Civil. Y estos se subdividen a su vez en congruos y necesarios. Los alimentos congruos son aquellos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Es decir, los alimentos congruos por lo general son, y vamos a decirlo de una manera no discriminatoria o de pronto no vulnerando alguna clase de afectación moral o haciendo alguna afectación moral o de valores. Es ese niño de pronto que es de alta sociedad, ¿cierto? Que es hijo de una persona que devenga un salario enorme, ¿cierto? Y que, pues, dependiendo de los gastos, dependiendo de las necesidades de ese menor, allí ya vamos a hablar de la posición social del menor, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que es hijo de una señora o sí, de una señora que viva en el recreo y que tenga una buena posición social, no de pronto aquellos que aparentan, sino que tenga, verdad, una posición social. Esa persona, ¿cierto? Por los alimentos congruos, obviamente dependiendo de la capacidad económica que tenga el padre, podrá solicitar en algún momento, dependiendo de la posición social del menor, ¿cierto? Unos alimentos congruos. Entonces, si el menor estudia en un colegio caro y el papá tiene la capacidad, no es lo que él quiera, sino que simplemente dependiendo de la designación o de la orden que dé el juez,
y de la posición social que tenga el menor y el padre tenga la posibilidad, se le otorgarán alimentos congruos. Y también encontramos los alimentos necesarios, que son los que le dan lo que basta para sustentar la vida, ¿cierto? Esos alimentos que son 200, 300.000 pesos, 400.000 pesos, que a la final no sirven para nada, pero eh, es, es lo que realmente se da en la realidad en cuanto a la tasación de alimentos que hacen los juzgados aquí en Colombia, ¿cierto? Hay unas hay unas cuotas alimentarias verdaderamente muy paupérrimas y que dan muchas veces, no digamos lástima, pero sí nos da a pensar que debería o que debería existir un cambio en esa normatividad, ¿cierto? Entonces, esa es la clasificación, esos son los alimentos legales. Eh, ¿Quiénes tienen derecho a alimentos en cuanto a los menores? Los menores de 18 años, sin necesidad de que estudien, y hasta los 25 si estos están estudiando. Obviamente, eso deben probar a partir eh, de un certificado de estudio que se encuentran estudiando. Vamos entonces a ver de pronto quién se ha conectado, quién está solicitando aquí ingreso. Nadie. Vamos entendiendo, muchachos. ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Están viendo las diapositivas? Creo que se quedó quieto eso. Estamos en una parte que se denomina requisitos para tener derecho a reclamar alimentos. ¿Están viendo esa parte? No, No, profesor. señor. No. Bueno, parece que tenemos problemas de... Vamos a ver. Me avisan, muchachos. Ahora sí lo estamos viendo. Sí. Sí. Bueno, primero que todo, muchachos, hay unos requisitos que debe cumplir para que se pueda otorgar el derecho a reclamar alimentos. Primero, obviamente, estar dentro de las causales que acaba de leer David, ¿cierto? Que la misma norma, pues exprese que tú eres eh, sujeto de derechos en cuanto a la obligación alimentaria. Eh, Segundo, que el peticionario carezca de bienes, ¿cierto? Obviamente esto no hace referencia a los menores, que el peticionario carezca de bienes. Si, por ejemplo, una persona mayor de edad, solicita, por ejemplo, al padre, aunque esté estudiando alimentos, si el menor tiene bienes, si, por ejemplo, si esa persona que está solicitando tiene bienes, no va a ser posible que se le otorgue, al igual, por ejemplo, que cualquiera de los demás que se encuentra en esa lista. Es decir, que esa persona realmente debe necesitar de los alimentos, ¿cierto? Si no los necesita, obviamente no cabrá la posibilidad a que el juez reconozca o que ordene o condene al alimentante, según la norma, a dar los alimentos. Y obviamente que la situación económica de la persona a quien se le están pidiendo los alimentos, pues le permita proporcionar. Y es necesario, obviamente, que el alimentario demuestre primero el parentesco, es decir,
la filiación, ¿cierto? O el vínculo que une a esa persona con el alimentante. Obviamente debe existir una legitimación en causa por pasiva, es decir, dirigirlo en contra de la persona que está obligada a suministrarlo. Y que quien pida carezca de bienes, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Ahora, que en cuanto a que la situación económica de la persona, ¿cierto? De la persona que va a proporcionarlos, eso aquí en Colombia hay una presunción y quiero que tengan en cuenta eso, de que en Colombia la persona que de pronto no devenga un salario no se va a eximir de ello. Hay una presunción en cuanto a ello y se presume que devenga el mínimo. Se presume que devenga el mínimo. Bueno, vamos entonces, vamos entonces a indicar a las personas a quienes se les debe alimentos. Vamos entonces a hacer lectura del artículo 411. David, por favor, antes de que me dijiste que tenías clase a las 8, vamos entonces a tratar de agilizar para que me colabores con la lectura. Nuevamente. Titulares de derecho de alimentos. Se deben alimentos al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa, Bueno, vamos por a partes. los hijos naturales. Vamos por partes. Gracias, David. Ya ahorita me sigues colaborando. Primero al cónyuge, ¿cierto? Ese cónyuge en medio del cual pues todavía se encuentra vigente el vínculo matrimonial, se le deben alimentos. Es decir, la persona que haga parte pues de un matrimonio. A los descendientes, es decir, a los hijos, ¿cierto? A los ascendientes, es decir, que no solamente se tiene obligación de alimentos con los hijos, sino también con los padres. Es decir, de los hijos para con los padres en el evento en que sea necesario, obviamente. La cuarta, muy importante, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, el cónyuge culpable, ¿cierto? Debe alimentos al cónyuge divorciado que no tiene la culpa. Es decir, si usted es infiel, si usted es bigámico, vamos a ponerlo así, o poligámico, si le gusta andar con varias chicas, y usted es infiel dentro del matrimonio, usted puede estar expuesto a una sanción judicial a partir de una obligación de alimentos para con el cónyuge que no es culpable. Mucho cuidado con eso a las personas que les gusta ser infiel. Eh, a los hijos naturales y a los nietos naturales. Tiene como que eh, significado igual con el segundo y tercero. A los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, es decir, la adopción también genera una obligación de alimentos, muchachos. A los padres adoptantes, a los hermanos legítimos, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada, es decir, el donatario, ¿cierto? En algún momento deberá alimentos al donante. Esas son, muchachos, las personas a las cuales se le deben alimentos. ¿Cómo se hace o cómo en la práctica se puede delegar esto de la obligación de alimentos? ¿Qué nos dice la norma? David, ¿tienes la posibilidad de buscar, o vamos a ver si de pronto lo puedo compartir por acá? Vamos a ver. Vamos a ver si el internet nos colabora, muchachos.
¿Cuánto podemos solicitar en una demanda de alimentos, de una demanda de fijación de alimentos? ¿Qué monto podemos pedirle a ese alimentante? La respuesta la tiene el Código Sustantivo del Trabajo. Me avisan si ven el artículo que les voy a mencionar. Embargo de salarios. Embargo de salarios. Artículo 156. ¿Sí lo están viendo, muchachos? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí logran verlo? Todo salario puede ser embargado hasta en un 50% en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias. ¿Qué dice la regla general? Artículo 154. No es embargable el salario mínimo legal o convencional. ¿Cierto? Pero hay una excepción que dice que todo salario puede ser embargado hasta en un 50%. Es decir, cuando usted vaya, muchachos, a solicitar un embargo en una demanda de alimentos, fijación de cuota de alimentos, usted fácilmente puede solicitar como pretensión hasta el 50% del salario del alimentante. Es decir, si se gana 2 millones, posiblemente o la ley permitiría sin ningún problema que usted se le otorgue fácilmente 1 millón de pesos de cuota de alimentos. Mucho más interesante resulta la posibilidad de que se embargue hasta el 50% del salario mínimo, ¿cierto? Es decir, la regla general especifica, muchachos, que el salario mínimo no se puede embargar por cualquier otra situación, solamente por deudas o compromisos con cooperativas y los alimentos. Es decir, que los alimentos son la excepción a esa imposibilidad de embargar el salario mínimo y además te da la posibilidad de que embargues inclusive hasta el 50%. Al igual de la presunción de que toda persona devengue para efectos de esta situación de los alimentos el salario mínimo. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa si yo no tengo con qué pagar la cuota de alimentos y no la pago? Pues se supone que por evitar o obviar esa obligación que tiene, se supone es legalmente que tiene que ir o sea, que lo van a encarcelar. Que lo van a encarcelar por no. Incurre en un delito. Sí, ¿Cierto? exacto, un delito. Y el delito se llama inasistencia alimentaria. ¿Cierto? Si una persona dice o estipula por cualquier motivo que no tiene con qué pagar la cuota, tiene que conseguirla, como sea debe conseguirla, porque si no está incurriendo en inasistencia alimentaria. Si sean 100.000, 200.000 pesos, tiene que levantarlos de donde sea, porque es un delito, además de muchas cosas, grave, ¿cierto? Grave. Hay mucha gente que está por inasistencia alimentaria en la cárcel. ¿Listo? Claro eso, muchachos. Sí, señor. La ley solo otorga alimentos hasta que el menor cumpla 18 años. Y los mayores de esta edad solamente cuando estén estudiando. Eso que quiero que lo tengan muy claro. La obligación va hasta los 25, pero únicamente si de 18 a 25 están estudiando. Los alimentos son de orden público y por lo tanto no pueden renunciarse ni prescriben. La prestación de alimentos no es transmisible por causa de muerte, es decir, si yo muero, no hay posibilidad de yo transmitirlo, ni pueden venderse o cederse en ninguna forma. La deuda de alimentos tampoco es compensable de ninguna manera, es decir, yo no puedo entre alimentante y alimentado decir que me debes un dinero y yo compensar la deuda de alimentos, de ninguna manera. Por excepción, las pensiones atrasadas pueden renunciarse o compensarse y en derecho
y el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor. La transacción de alimentos futuros de las personas a quien se deba por ley no vale sin aprobación judicial. Es decir, todas aquellas transacciones que se hagan necesitan de una aprobación judicial. Recordemos que en cuestiones de alimentos también es posible conciliar y transar las obligaciones, pero dichas situaciones tienen que ser aprobadas por un juez. Procesos de alimentos. A ver, muchachos, vamos por partes. ¿Qué procesos podemos iniciar donde se vinculen alimentos? El más facilito es fijación de cuota de alimentos. Es aquel proceso por medio del cual el alimentado solicita los alimentos al alimentante, ¿cierto? Ese es proceso de fijación de cuota de alimentos. Ese es el tradicional. Pero ¿qué pasa entonces? Por ejemplo, yo hago la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa persona que demanda por alimentos y ya tiene una cuota de alimentos fijada se da cuenta de que el padre está devengando más dinero de lo que devengaba cuando lo condenaron a alimentos? ¿Qué puedo hacer yo? A ver, ¿quién me dice? Puede, déjeme recuerdo el término, pedir como una audiencia para la exoneración o disminución de la cuota de alimentos. No, en caso de que la persona esté ganando más, de que el alimentante esté ganando más. Está ganando más. También puede pedir el aumento. También el alimentado puede pedir el aumento. O sea, puede solicitar una audiencia para pedir el aumento del Muy mismo, bien, muy de bien, la cuota. muy bien. En un proceso de regulación de alimentos, solicitar aumento de la cuota de alimentos. Muy bien. Se llama proceso de aumento de cuota de alimentos. Ahora, todo proceso, y quiero que tengan esto muy claro, todo proceso de alimentos o de familia, en este caso, necesita de una conciliación previa, es decir, la fijación de cuota de alimentos tiene como requisito de procedibilidad agotar la conciliación. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es posible de pronto que lleguen a un acuerdo en cuanto a los alimentos y de esa manera evitar llegar a un proceso judicial. Sucede igual en cuanto al aumento de cuota de alimentos, al proceso de aumento de cuota de alimentos, que es un proceso de regulación. Es decir, que usted tiene su cuota, se da cuenta de que su papá está ganando más y a partir, obviamente, con representación de la madre, usted lo llama a conciliación y dice, padre, estás ganando más, súbeme la cuota. Si él no quiere, usted simplemente vaya al proceso de regulación de alimentos y pida el aumento. Caso contrario al ejemplo que pone David, en donde él está devengando más o pierde el empleo, ¿cierto? Él va a solicitar no la exoneración, no la va a solicitar, sino simplemente una disminución de cuota de alimentos, porque no es procedente una exoneración, puesto que únicamente la exoneración es posible cuando se ha impugnado la paternidad, ¿cierto? En ese caso, es posible solicitar un proceso, mediante un proceso de exoneración, que se extinga la obligación de alimentos. Pero en caso de que yo pierda mi trabajo o que empiece a ganar menos por cualquier situación, yo lo que puedo iniciar es un proceso de disminución de cuota de alimentos. ¿Claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, encontramos ¿cuántos procesos? 4. Fijación, la exoneración a causa de la impugnación de la paternidad, que eso ya habíamos hablado en clases pasadas, el aumento y la disminución, ¿cierto? Muy importante. ¿Quién es competente para conocer el proceso de alimento de menores? El juez de familia. O en su defecto, el juez municipal del lugar de residencia del menor. ¿Qué requisitos debe aportar para la demanda? El nombre de las partes, el lugar donde se va a notificar, la pretensión de alimentos y los hechos que sirven de fundamento. En cuanto a competencia, ¿quién será competente? El juez de familia
del lugar donde reside el menor. Ya en este caso, no va a afectar los factores de competencia generales del Código General del Proceso, ¿cierto? Sino un factor subjetivo que hace referencia a la residencia o donde viva el menor. Vamos con una característica muy importante, los alimentos provisionales. ¿Qué son los alimentos provisionales? Los alimentos provisionales son aquellos que nosotros solicitamos que se decreten con la admisión de la demanda, ¿cierto? Es decir, antes de la sentencia, ¿cierto? Nosotros podemos solicitar al juez de la República que decrete unos alimentos que sean provisionales. Estos alimentos provisionales serán otorgados en beneficio del menor, puesto que es un sujeto de especial protección constitucional. Obviamente van a haber unos alimentos permanentes que son los que se establecen en la sentencia. ¿Listo? Son los que se establecen en la sentencia judicial. También se pueden, muchachos, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, que hay dos clases de proceso. Y esto quiero que presten mucha atención. Encontramos el proceso declarativo. ¿Cuál es el proceso declarativo? El proceso de fijación de cuota de alimentos, ¿cierto? Pero también encontramos la posibilidad, ¿cierto?, de que encontramos también dentro de estos procesos de alimentos el proceso ejecutivo de alimentos. Y la característica que tiene el proceso ejecutivo de alimentos es que en ello debe mediar un título ejecutivo. ¿Cuáles pueden ser los títulos ejecutivos que medien en un proceso de esta clase? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál puede ser un título ejecutivo? ¿Quién me dice? A ver. Profe, ¿me puedes repetir la pregunta? Que a mí se me cortó un poco la señal cuando estaba hablando. Estamos hablando de solicitud de medidas cautelares, ¿cierto? Ya hablando de los procesos ejecutivos. ¿Cuáles pueden servir de títulos ejecutivos dentro de esta clase de procesos? Díganme uno, a ver. El acta de conciliación por sí sola es un título ejecutivo. Muy bien, muy bien. Muchas veces, muchachos, llevamos o se lleva al alimentante, ¿cierto? Al alimentante a audiencia de conciliación y este dice, bueno, yo sí te voy a pagar los alimentos. Pero a la final empiezan a pagar 1, 2, 3 meses y ya después se desentienden. Pasan 1, 2, 3, 4, 5 años y el señor sigue sin pagar los alimentos. Lo que no sabe el señor es que esos alimentos que dejó de pagar se han acumulado, ¿cierto? Incluso empiezan a causar intereses. Los alimentos empiezan a causar intereses. Con esa acta de conciliación que usted tiene guardada ya en un cajón, ¿cierto? Usted puede iniciar un proceso ejecutivo de alimentos y cobrarle todos esos 3, 4 años que el señor se ha sustraído de pagar los alimentos. Si el señor está trabajando, lo siento mucho, pero será embargado, ¿cierto? Será retenido el salario y tendrá que pagar tanto lo que debe como la obligación que está vigente, ¿cierto? Como algo muy grave, ¿cierto? Que te toque pagar los alimentos de 2, 3, 4 y hasta 5 años, ¿cierto? Y si de pronto no estás trabajando, que podrías, ¿cierto? Que no tengas la capacidad económica de solventar un gasto tan grande, podrías estar inmerso en un proceso penal por inasistencia alimentaria. Muchachos, sustraerse de alimentos, sustraerse de pagar alimentos es una situación realmente grave hoy en día. Hace pocos días o meses salió una, una ley,
¿cierto? Donde la persona que se sustraiga eh, de pagar alimentos o de suministrar alimentos tendrá unas consecuencias jurídicas extremadamente graves, como cuáles: no contratar con el Estado, es decir, no tener la posibilidad de trabajar con el Estado. Segundo, la imposibilidad de salir del país. Tercero, la imposibilidad incluso de celebrar negocios jurídicos, comprar, vender casas, comprar vehículos. Es decir, estarás atado por esa situación de sustraerte de pagar alimentos. Otra situación bastante grave: la imposibilidad de acceder a créditos bancarios, porque vas a estar en una especie de data crédito por alimentos. Entonces, hoy en día es muy grave, muchachos, la sustracción de pagar alimentos. Eso es algo extremadamente muy delicado. Entonces, muchachos, esto de los alimentos, quiero que, quiero que realmente tengan en cuenta de que son derechos o son obligaciones que la misma ley establece a partir de un vínculo natural o jurídico, muchachos. Entonces, las consecuencias serán o serían realmente graves al momento de sustraernos de pagar los alimentos que sean, que previamente pues sean estipulado, ya sea en un acta de conciliación que también presta mérito ejecutivo o en una sentencia. La sentencia también es un título ejecutivo, muchachos. Es decir, si a ti un juez te condena a pagar alimentos, pero no tienes una medida cautelar, tú debes pagarlos, porque si no, se van acumulando y además de acumularse, pues van a empezar a ganar intereses. Entonces, la obligación de alimentos, muchachos, o esa obligación alimentaria, eh, surge pues a partir de todos esos vínculos naturales y jurídicos, como el parentesco, ¿cierto? Y además también nace o puede nacer a partir de los vínculos jurídicos como es el matrimonio y la unión marital, de hecho. Muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta interesante? Por mi parte no, profe. Bueno, eh, con esta clase, muchachos, estamos por terminada nuestra guía de aprendizaje. Espero que hayan aprovechado de manera importante los conocimientos que pues el suscrito de una manera muy amable y de una manera muy amena ha tratado de compartir con ustedes, ¿cierto? Entonces, la idea es que en algún momento podamos poner en práctica todos estos conocimientos que pues hemos adquirido, porque yo también aprendo de ustedes. No solamente ustedes aprenden de mí, sino que en algún momento yo puedo aprender de ustedes, muchachos. Entonces, realmente ha sido un placer compartir con ustedes en esta guía de aprendizaje. Ya lo que queda entonces es compartir el examen final, que lo voy a publicar el día viernes en la tarde para que puedan ir desarrollando. Recuerden realizar las actividades que se encuentren en plataforma con el fin de que pues obtengan una excelente nota. Entonces, muchachos, ha sido un placer. Nos vemos, si Dios quiere, en otra oportunidad, en otra guía de aprendizaje o en el camino donde nos encontremos. Entonces, que pasen una feliz noche y un feliz un feliz resto de semana. Bueno, profe, que le vaya bien. Igualmente. Oh, profe, una pregunta Chao, acá profe. personal acá. Ya, déjame yo termino la grabación y